Bueno, muy buenos días. Vamos a desarrollar el día de hoy un ejercicio aplicando el caso de factorización, factor común por agrupación de términos. Vamos a tomar el ejercicio 6a a la 2x más 2a menos 3abx más 4ab menos 2b al cuadrado menos b. ¿Qué nos dice la regla para aplicar este caso de factorización? Que en primera instancia se deben asociar términos que tengan un factor común. Entonces, como es por agrupación de términos, vamos a empezar a revisar qué términos tienen factor común para poder realizar la agrupación. Entonces vamos con el primer grupo. Vamos a tomar el término 6a a la 2x y vamos a verificar qué otro término, ¿cierto?, pueda tener algún literal o la parte numérica como común. Entonces vamos a tomar el 2a. En este caso el 2a tiene una parte común, la parte literal. ¿Cuál es? A al cuadrado del primer término con a de este segundo término que escogimos para verificar si tienen términos comunes. Vamos a escoger otro término. Entonces, el otro término puede ser 4ab y vamos a unirlos como términos comunes. Vamos a verificar, en el caso de este tercer término, 4ab, hay un literal que es común a los otros dos. A, en el segundo término tenemos 2a, es común con la a, y en el primer término a al cuadrado. Entonces, sí hay un literal que es común en ese primer grupo de factores comunes. Vamos con el segundo grupo. En el segundo grupo, entonces, podemos tomar menos 3abx y lo vamos a agrupar con menos 2b al cuadrado. Observen ustedes que en 3abx, comparándolo con 2b a la 2, sí hay un término común que es la b. b en este término y b al cuadrado en este término. O sea que sí son comunes por ahora. Y el siguiente término, que es la menos b. b, término común con 2b a la 2, b a la 2 es común, y con 3abx, b es común. Quiere decir que hay un término que es común a ellos tres. Vamos a señalarlos. Entonces, vamos a unir estos tres términos. Entonces, ¿qué nos dice la regla? Asocie términos que tengan factor común. Vamos con el primer grupo. Entonces, primer grupo. Escribimos el igual y abrimos un paréntesis para agrupar. Eso dice la regla. Primer término, 6 a la 2x positivo y lo escribimos como está. Segundo término, más 2a positivo. Y el tercero corresponde también a un término positivo, más 4ab. Hasta ahí hemos asociado el primer grupo de factores comunes. Vamos con el segundo. ¿Qué dice la regla? Que escribamos el signo más para poder asociarlos. Y vamos con el segundo paréntesis. Segundo paréntesis. Vamos con el primer término. Recuerden acá algo muy importante. El término está negativo. Menos 3abx
y debemos escribirlo de la misma forma. Menos 3abx. Es muy importante que escriban el signo. Siguiente término. Menos 2b a la 2. También es negativo. Menos 2b a la 2. Y viene nuestro tercer término, que es menos b, que coincidencialmente también es negativo. Bueno, muy bien. Entonces ya hemos agrupado términos semejantes. Tenemos dos grupos con términos que tienen algo en común. Entonces, ¿qué dice la regla? Tome la agrupación y revise en cada una de ellas cuál es su factor común, que puede ser numérico, literal o ambos, literal y numérico o viceversa. Entonces, vamos a verificar nuestro primer término, los coeficientes numéricos 6, 2 y 4. ¿Qué dice la regla para hallar el factor común? Acá en este punto ya nos devolvemos al primer caso de factorización, factor común, porque lo vamos a aplicar por separado en cada agrupación. Vamos con la primera. Entonces, en la primera agrupación tenemos el 6, el 2 y el 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar el máximo común divisor. Bueno, vamos a mirar a cómo hacemos esa descomposición en factores primos. Nuestro primer factor primo que vamos a tomar es el 2 y realizamos la respectiva división. 3 por 2, 6. A 6, 0. Muy bien. ¿Puedo seguir dividiendo en 2? No. Tomo el siguiente factor, que es el 3, y hago la correspondiente división. 1 por 3, 3. Y terminamos de realizar la descomposición del 6, que es igual a 2 por 3. Vamos con el siguiente término, con el 2. Tomamos el primer factor, que es el número 2, y realizamos la respectiva división. 2 dividido entre 2, 1. Y nos queda lista la descomposición. ¿Podemos seguir haciendo la descomposición? No. Y entonces, ¿a qué es igual la descomposición del 2? Es igual a 2. Y vamos con la tercera. Vamos a tomar el término 4 y vamos a hacer la descomposición. Primer factor. Vamos a tomar el número 2 y hacer la respectiva división. 4 dividido entre 2, 2. Por 2, 4 a 4, 0. No hay residuo. ¿Podemos seguir dividiendo? Sí. ¿En 2? Claro que sí. Vamos a hacerlo. 2 dividido entre 2 me da 1. 1 por 2, 2 a 2, 0. Muy bien. La descomposición para el número 4 es igual a 2 por 2, que es lo mismo que escribir 2 elevado a la 2. Bueno, muy bien, entonces, ¿qué dice la regla del máximo común divisor? Que escojamos aquellos factores que sean comunes o aquel factor que sea común elevado a su menor potencia. Revisemos la primera, 2 por 3, la segunda es 2 y la tercera es 2 a la 2. Quiere decir que el máximo común divisor entre 6, 2 y 4 es el número 2. ¿Por qué? ¿Qué dice la regla? Escójalo a la menor potencia que esté elevado. Aquí está 2 a la 1, 2 a la 1 y 2 a la 2. Conclusión, el máximo común divisor entre 6, 2 y 4, el 2 a la 1 es 2. De esa forma hallamos la parte numérica común. Ahora revisemos la parte literal. Primer término, a a la 2x. Segundo término, a. Quiere decir que a
están ambos términos, como ya habíamos hecho la evaluación. Y el tercero, AB, es el literal o la letra A. Y debemos escoger por regla la de menor exponente. Conclusión: el acompañante del 2 como factor común es la A a la 1 o la A. Factor común, en este caso, para el primer grupo. Entonces, para el primer grupo, el factor común es 2A. Ahora vamos a continuar aplicando ese primer caso de factor común. Entonces, vamos a escribir el factor común, que es 2A. ¿Qué dice la norma? Abra un paréntesis, y uno de los métodos que veíamos ya en otros videos, ¿cuál es? Tomamos cada término y realizamos la respectiva división entre el factor común. Vamos a realizarlo. Primera división: 6a a la 2x dividido entre el factor común, que es 2a. Revisemos. 6 dividido en 2, 3. A al cuadrado sobre a, cancelo una del numerador con una del denominador y me queda una a. Y x del numerador, en el denominador no tengo x, por lo tanto queda 3ax. Y ese término resultante lo escribimos en el paréntesis: 3ax. Y esa es nuestra primera división. Vamos con la segunda división. Tomamos el término 2a y lo dividimos entre el factor común, que coincidencialmente es también 2a. 2a sobre 2a es igual a 1. Resultado: 1. Y lo escribimos en el paréntesis. ¿Cuál es el signo que sigue? Más, positivo. Escribimos el más y escribimos la resultante o el resultante, que es el número 1. Vamos con la tercera división. Tercera división: 4ab sobre el factor común, que es 2a. Y eso es igual a 4 dividido entre 2, 2. A del numerador con a del denominador, como son factores, se pueden cancelar. Entonces cancelamos la A del numerador con la A del denominador y me queda, en este caso, la B del numerador, porque no hay una B en el denominador para poder cancelar términos comunes. Resultado: 2b. El signo que sigue, más, volvemos a escribirlo y escribimos la resultante, que en este caso es 2b. Bueno, muy bien, hemos aplicado para este primer grupo el caso de factor común. Vamos con el siguiente grupo. Entonces, para el siguiente grupo tenemos que dentro del paréntesis, primer término, menos 3abx. Revisemos el segundo término para ver si hay algún literal o algún número común. Revisemos. Literal: abx del primero y b al cuadrado. La b es común. Ahora revisemos el tercero. B. Eso quiere decir que sí hay una parte literal que es común. Pero la regla dice: escoja el de menor exponente. B a la 1, B, B a la 2 y B a la 1B. Luego el factor común en este caso será literal B. Miremos la parte numérica. Acompañantes coeficientes: 3, 2 y 1. En este caso, observen ustedes que en el tercer término el acompañante que no se escribe es el 1. Por lo tanto, para el caso de este grupo que tenemos acá, el factor común solamente es literal, solamente es la B.
¿cierto? Porque si miramos la parte numérica, el factor común, ¿cuál sería? El menor de estos tres, que es el 1, pero no vamos a escribir 1b. ¿Cómo escribimos? ¿Cómo lo consideramos? Como b. Entonces, factor común, la b. Vamos a escribir el factor común del segundo grupo y vamos a realizar las divisiones. Entonces, primera división, 3abx sobre el factor común que es b. Cancelamos b del numerador con b del denominador porque son ¿qué? Comunes. Son términos semejantes. Entonces, y nos queda como resultado 3ax. Solo podemos cancelar la b. Y el resultante lo escribimos, abrimos un paréntesis, como el primer término dentro del paréntesis, 3ax. Bueno, vamos a realizar la segunda división. Segunda división, 2b a la 2. 2b elevado a la 2. Factor común, b. Y eso es igual a 2 sobre 1, 2. Términos semejantes, comunes, b al cuadrado del numerador, b del denominador. Cancelamos una b del numerador con una b del denominador y nos queda como resultado b. El resultante de la división es 2b. Muy bien, entonces, por ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir el término resultante, 2b. Y ya vamos a revisar la ley de los signos. Vamos con la tercera división. b, tercer término, sobre factor común, que en este caso también es b. b sobre b, 1. Y lo escribimos y cerramos el paréntesis. Vamos a revisar la ley de los signos. ¿Qué nos dice la regla? Debemos colocar acá un más, ¿cierto? Para hacer la agrupación, ¿cierto? De esos términos semejantes. Pero vamos a revisar los signos. Más por menos me da menos, ¿cierto? Quiere decir que este término es negativo. Debe quedar negativo. Siguiente. Más por menos, menos. También debe quedar negativo. Y más por menos me da menos. Eso quiere decir que los tres términos, en este caso, en el paréntesis, debieran ser negativos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un artificio matemático. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a colocar en la parte central no el más, sino el menos. Y entonces volvamos a efectuar la multiplicación de signos para verificar si no se incurre en un error de escribir en la parte central para unir los dos grupos el negativo. Vamos a verificar. Menos por más, menos. ¿Quiere decir que está? Ok. Vamos con el segundo. Menos por más, menos. Entonces escribimos más. Y vamos con la tercera multiplicación de signos. Menos por más, menos. Quiere decir que vamos a escribir el más. ¿Eso qué quiere decir? Que los tres términos pueden quedar positivos dentro del paréntesis. Repito, menos por más, menos. Menos por más, menos. Y la tercera, menos por más, menos. Quiere decir que en la parte central podemos dividir con el signo menos. Estamos aplicando la ley de los signos. De esa forma, hemos aplicado el factor común en cada grupo que hemos previamente asociado. Entonces, factorizamos los términos aplicando en cada uno de ellos el
factor común. Vamos a colocar por acá el signo del igual. Y vamos a seguir aplicando la regla. ¿Qué dice la regla? ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, en el siguiente paso, ¿qué se nos dice? Nos dice que hay que formar una única expresión, en este caso con dos factores, porque tenemos dos agrupaciones. Como tenemos dos agrupaciones y extrajimos dos factores comunes para cada grupo, entonces se forma una expresión con dos factores. Uno con los términos que son comunes. Vamos a revisar si hay dos términos que sean comunes. Ese es el primer grupo. Y el otro con los términos no comunes. Vamos a revisar. Primer término de la primera factorización, 2a, que es el que operó como factor común. Y vamos a mirar el siguiente factor común de la segunda agrupación, es b. ¿Son comunes? No, no son comunes. No son comunes. Quiere decir que ya, como nos dice la regla, se puede agrupar 2a con b, porque no son comunes. Entonces, vamos a verificar ahora dentro del paréntesis, si los términos que están son comunes. Vamos a verificar. Primer término, 3ax más 1 más 2b. 3ax y 3ax. Perfecto, muy bien. 1 en el primer paréntesis y 1 en el segundo paréntesis. Muy bien. Y 2b con 2b en el segundo paréntesis. Todos los términos son positivos en el primer grupo y en el segundo grupo también son positivos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a organizar en el caso del primer grupo. Nuevamente vamos a escribir el factor común y lo vamos a organizar dejando el término semejante en tercer lugar, de último lugar en ese grupo. Entonces es igual a 3ax más 2b más 1, que es el término independiente, menos segundo factor común, que es b, que multiplica y lo dejamos idéntico, 3ax más 2b más 1. Y ahora verifiquemos si esos términos que están dentro del paréntesis son comunes. 3ax más 2b más 1 es idéntico a el paréntesis de la segunda agrupación, 3ax más 2b más 1. Entonces, ¿qué dice la regla? Forma una expresión con dos factores. Uno con los términos comunes. Ahí está. Vamos a hacerlo. Primer factor, 3ax más 2b más 1. Entonces, agrupamos el primer factor de los dos términos que en este caso son comunes. ¿Qué dice la regla? Y el otro con los términos que no son comunes. ¿Cuáles son los que no son comunes? 2a menos b. Y se escriben dentro de un paréntesis. Primer término, 2a. Segundo término, menos b. Y este sería el resultado de realizar la factorización por el caso de factor común por agrupación de términos. Muchísimas gracias.